Antropología. Etimológicamente hablando, etnografía significa escribir sobre los pueblos. La etnografía es una subdivisión de la antropología sociocultural que se dedica a observar y describir los aspectos característicos de una cultura. Se puede decir que la etnografía es la descripción de la cultura de un grupo humano o alguno de sus aspectos. Estos estudios etnográficos no llevan a cabo ningún tipo de comparación ni teorías, sino que simplemente se encargan de recopilar descripciones de los pueblos. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos como Amish o Amish es un grupo de personas con una cierta creencia que originó en Suiza en el 1525. Ellos practican la fe anabaptista, que es una secta más pequeña del cristianismo. Desarrollan su vida en una zona rural donde hacen labores manuales. Producen sus propios alimentos en sus tierras porque ellos creen que las otras culturas contaminan moralmente estas comidas. Por esto es que la agricultura es la mayor ocupación de los Amish. Se mantienen aislados de otras culturas para poder mantener sus creencias íntegras y no tener presión externa que afecte a estas. También por esto es que ellos tratan de no utilizar la electricidad para mantener sus tradiciones de vida intactas. Esta comunidad usa el dialecto alemán, mejor conocido como Pennsylvania Dutch. Ich gucke, was noch draußen in der Welt ist. Das hat mich ganz verschrocken. Su vestimenta consta de ropa gruesa y más conservadora. En el rol de géneros, el hombre tiene total autoridad de los asuntos de la iglesia, del trabajo y de la comunidad, mientras que la mujer está encargada de toda la labor de la casa, incluyendo el cuidado de los niños. En el aspecto político se podría decir que ellos no tienen gobierno, ya que ellos no votan en las elecciones, pero sí se rigen por los oficiales de su iglesia anabaptista. Una rama de la antropología dentro de la sociocultural es la arqueología, que es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen desde las sociedades antiguas hasta las actuales, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo. Los arqueólogos son las personas encargadas a practicar y estudiar esta ciencia. Su trabajo consiste en construir la vida de poblaciones antiguas a partir de los materiales que han dejado los antepasados. Los arqueólogos han desarrollado un método de datación utilizando carbono 14 para determinar el periodo a que pertenecen los hallazgos, para así establecer divisiones cronológicas que permitan diferenciar las distintas etapas que se registran en la evolución de la civilización humana. Los arqueólogos usan como metodología arqueológica la excavación. Esta metodología de estudio los ayuda a situar los diversos objetos encontrados en un tiempo y espacio determinado para poder analizarlos dentro de un contexto en particular. Los lugares más comunes en donde se pueden practicar esta ciencia son las zonas en las que asentaban comunidades hace miles de años, como por ejemplo tumbas, templos, monumentos, restos de ciudades grandes e importantes del pasado, entre otras. La rama más importante de la arqueología es la etnoarqueología, que se dedica a estudiar una sociedad viva partiendo de su producción de obras artísticas materiales. Otras ramas de la arqueología son la arqueología contextual, la arqueología cognitiva, la arqueología experimental, la arqueología del paisaje, la arqueometría y la arqueología holística. Saludos, mi nombre es Ángela María Berrío Santiago y hoy les estaré hablando sobre lo que es lingüística antropológica. La lingüística antropológica es el estudio de las lenguas humanas a través de la genética humana y del desarrollo humano. Esta disciplina cubre significativamente el campo de la antropología lingüística, que es la rama de la antropología que estudia el ser humano a través del lenguaje con el que se comunica. La lingüística antropológica tuvo su época en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
En esa época, uno de los principales intereses fue documentar e investigar científicamente sociedades no occidentales que habían sido poco influenciadas por el colonialismo europeo o habían escapado totalmente a su influencia. Algunas disciplinas relacionadas con la lingüística son la etnolingüística, que estudia tanto la variación de la lengua en relación con la cultura, o sea, el enfoque común con la antropología lingüística, como los aspectos de los usos lingüísticos relacionados con la identidad étnica. Si la sociolingüística se preocupa de estudiar los rasgos diferenciales dentro de una misma sociedad, la etnolingüística trata de conocer las diferencias entre culturas o épocas históricas. También tenemos la lingüística histórica. Esta es la disciplina lingüística que estudia el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Por tanto, la lingüística histórica ocupa un lugar destacado en el estudio de la evolución diacrónica de las lenguas y su relación o parentesco genético. Los resultados de la lingüística histórica pueden ser frecuentemente comparados con los de otras disciplinas como la historia, la arqueología o la genética. Y para finalizar, tenemos la sociolingüística, que es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes. La sociolingüística se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. Se distingue de la sociología del lenguaje en que ésta examina el modo en que la lengua influye en la sociedad. Los conceptos detrás de la antropología aplicada aparecieron al principio del siglo XX, aunque el término no se usó hasta 1930. La Universidad de Oxford fue la primera en dar un título en esta disciplina, y los estudiosos británicos fueron los primeros en aplicar las teorías en el terreno. La antropología aplicada fue usada en los Estados Unidos a partir de los años 30, en un esfuerzo del gobierno federal por estudiar las culturas indígenas. La antropología aplicada usa los estudios culturales para mejorar las condiciones económicas, sociales y tecnológicas de la gente que estudia, operando a través de las agencias gubernamentales e internacionales, así como también de corporaciones y fundaciones privadas. Los antropólogos tratan de hacer los cambios valiéndose de las organizaciones comunales, de los centros de salud y de las escuelas. Mientras que apuntan a mantenerse sensibles a las costumbres locales, con frecuencia promulgan cambios para mejorar los derechos de la mujer, de los niños, de los pobres y de los que no tienen representación. Estaré hablando sobre la antropología física, pero primero les estaré definiendo la antropología, ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La antropología física es una rama de la antropología que tiene como objeto el estudiar las interacciones de procesos biológicos y sus efectos sobre las poblaciones humanas, lo que implica un conocimiento biológico. En otras palabras, estudia el ser humano considerando su naturaleza. Su interés primordial es estudiar cómo el ser humano, mediante la interacción con el medio ambiente, logra desarrollar la cultura y por consiguiente la sociedad, ya que la predisposición a desarrollar cultura es quizás el componente más esencial de la historia evolutiva de los seres humanos. La antropología física a la vez se subdivide en distintas ramas. Las subespecialidades de la antropología física se pueden organizar en dos tendencias. Algunas de las subespecialidades son antropología forense, bioarqueología, primatología, osteología, somantología, ontogenia, paleoantropología, paleopatología, antropología genética, ecología humana y raciología. Mi nombre es Jessie García y para mí es un placer saludarles. Yo les voy a estar hablando sobre la etnología. Esta es parte de la antropología sociocultural y está bajo la subdisciplina de etnografía. Se define como la visión global del desarrollo de las sociedades humanas. Esto lo produce el estudio comparativo de las etnografías. Este estudio permite al antropólogo estudiar y comparar distintas sociedades relacionando sus características respecto a sus rasgos, valores, comportamientos, entre otros. Uno de los aspectos en que busca la etnología es en la diversidad cultural, relaciones de amistad, influencias
de algunas etnias sobre otras, sistemas económicos, expresiones artísticas y religiosas y organizaciones políticas y sociales. La etnología cumple con una serie de pasos para lograr su objetivo. Primero, analiza y organiza el material recolectado y luego selecciona y presenta el texto con el objetivo de demostrar similitudes y diferencias entre las sociedades en estudio. Además, es de suma importancia ya que ha descubierto y divulgado conocimiento en diversas áreas como en la medicina, arquitectura, psicología, biología, entre otros.